ya lo leímos, pero permítanme simplemente leerlo con ustedes, los 3 versos donde vamos a centrar nuestra atención. Es Hebreos capítulo 12, versículos 15 al 17. Hebreos capítulo 12, versículos 15 al 17, dice así la palabra del Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Es en esos 3 versículos que vamos a estar centrando nuestra atención en esta tarde. Quienes han leído el progreso del peregrino recordarán esta escena en la cual intérprete está mostrándole diferentes cuadros para traer enseñanzas a su vida. Pero escuchemos esta parte del libro. Este es Cristiano hablando del intérprete. Le dice: todo esto lo comprendo. Dame ahora permiso para continuar mi camino. No, le dice intérprete, aún tengo que mostrarte algunas cosas. Y tomándole de la mano le llevó a un cuarto oscuro, donde había un hombre encerrado en una jaula de hierro. Su semblante revelaba profunda tristeza. Sus ojos estaban fijos en la tierra, sus manos cruzadas, al mismo tiempo que profundos suspiros y gemidos indicaban la tortura de su corazón. ¿Qué es esto?, dice Cristiano, sorprendido. Pregúntaselo a él mismo, le respondió el intérprete. Cristiano le dice: ¿quién eres tú? A lo que el enjaulado responde: en otro tiempo yo hice profesión de cristiano y prosperaba y florecía a mis propios ojos y a los ojos de los demás. Yo me creía destinado a la ciudad celestial y esta idea me llenaba de grande regocijo. Pero ahora yo soy una criatura de desesperación, encerrado en esta jaula de hierro, no puedo salir. ¡Ay de mí, no puedo salir! Cristiano le pregunta: ¿pero cómo has llegado a este estado tan miserable? Enjaulado le responde: dejé de velar y de ser sobrio. Solté la rienda a mis pasiones, pequé contra lo que clara y expresamente manda la palabra y bondad del Señor. Tenté al diablo y vino a mí, provoqué la ira de Dios y el Señor me ha abandonado. Mi corazón se ha endurecido de tal manera que ya no puedo arrepentirme. Cristiano le pregunta: ¿pero no hay remedio ni esperanza para ti? ¿Habrás de estar encerrado siempre en esa férrea jaula de desesperación? ¿No es infinitamente misericordioso el Hijo bendito del Señor? Enjaulado le responde: es que yo he perdido toda esperanza. Yo he crucificado de nuevo en mí mismo al Hijo de Dios. He aborrecido su persona, he despreciado su justicia, he profanado su sangre, he ultrajado al Espíritu de gracia. He aquí por qué me considero destituido de toda esperanza y no me restan sino las amenazas terribles de un juicio cierto y seguro y la perspectiva de un fuego abrasador de cuyas llamas he de ser pasto. A este estado me han traído mis pasiones, los placeres e intereses mundanos, en cuyo gozo yo me prometí en otro tiempo muchos deleites, pero que ahora me atormentan y me corroen como un gusano de fuego. Ese testimonio es tan impactante que el intérprete se mete en la conversación y le pregunta: ¿pero no puedes aún al presente volverte a Dios y arrepentirte? Enjaulado dice: Dios me ha negado el arrepentimiento. En su palabra no encuentro ya estímulo para creer. Es el mismo Dios el que me ha encerrado en esta jaula y todos los hombres del mundo no me podrán sacar de ella. Oh, eternidad, eternidad. ¿Cómo podré yo luchar con la miseria que me espera en la eternidad? Intérprete le dice a Cristiano: Cristiano, nunca eches en olvido la miseria de este hombre, que te sirva siempre de escarmiento y de aviso.
Mis hermanos, al mismo tiempo que nuestra fe descansa en la seguridad absoluta de que nosotros hemos sido salvados y justificados por Dios por medio del sacrificio muy eficaz de nuestro Señor Jesucristo, y que por ende, como dice Pablo a los romanos, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Al mismo tiempo, también estamos llamados a prestar mucha atención a las advertencias que la misma Biblia nos da acerca de ocuparnos en nuestra salvación como si dependiese de nosotros, con todo temor y temblor. Esas son dos verdades de una misma moneda que hemos visto en semanas pasadas, predicadas acá por nuestro pastor. Son aquellas paradojas bíblicas. Es a nosotros a quienes se nos manda a velar y ser sobrios y orar para que podamos ser tenidos por dignos de estar en pie frente al Cordero en aquel día. Por lo que es sabio preguntarnos si estamos nosotros velando debidamente. Si estamos nosotros cumpliendo con ese mandato en su justa medida, con todas las implicaciones que esto conlleva. Bueno, el autor de la carta a los Hebreos expresa esta exhortación de diferentes maneras a lo largo de toda la carta. Nosotros vemos ese llamado a velar, a ser sobrios, expresado de diferentes formas a lo largo de la carta. En el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el 6, en el capítulo 9 y en el 12, de la manera en que lo acabamos de leer. En otras palabras, ese llamado a velar es constante, a pesar de que es el Señor el que garantiza nuestra salvación hasta el fin. Vean cómo lo coloca él en Hebreos capítulo 6, versículo 9. Ubíquense conmigo en sus Biblias. Vamos a estar viendo a lo largo de la carta a los Hebreos diferentes textos. En el capítulo 6 de Hebreos, el versículo 9, dice el autor a los Hebreos, exhortándoles a que permanezcan fieles, al mismo tiempo les dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Es decir, aun cuando él tenía la convicción de que ellos pertenecían a la salvación, continuaba llamándolos a la exhortación de velar. El llamado a velar debidamente no está de más, aun cuando nosotros estamos seguros en el Señor Jesucristo. Y es que el autor conoce nuestra condición. Él entiende y recuerda ese remanente de pecados que aún se halla en nosotros. Y entiende que eso puede llevarnos a descuidar nuestro deber en ese respecto, de velar y ser sobrios. Fíjense cómo lo plantea en los versículos 11 y 12, ahí mismo en el capítulo 6. Dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Ese es un llamado a velar, solo que con otras palabras. Muestren la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Y por qué? Bueno, a fin de que no os hagáis perezosos. Debemos ser diligentes en todo momento, no perezosos. Ese es el propósito, no ser perezosos. Deslizarnos frente a una actitud perezosa es algo a lo que nosotros debemos estar atentos. ¿Por qué? Mis hermanos, porque la pereza es solo un punto de inicio en una espiral descendente que puede terminar con terribles consecuencias y daños catastróficos para nuestra vida espiritual. La pereza, como todo pecado, no pretende estar estática en nosotros, sino pretende crecer, hacerse cada vez más fuerte en medio del individuo. Y en ese proceso invita a un par de vicios más para que le ayuden a fortalecerse. El perezoso debe hacerse de la mentira para, por supuesto, justificar su actitud perezosa. Ahora, él hace eso no solo en procura de mentir a los demás, de engañar a los demás, sino de engañarse a él mismo. En ese estado,
una vez que él se miente a sí mismo, comienza a endurecer su corazón. Su corazón comienza a calcificarse. Y es en ese terreno de autoengaño y mentiras repetidas que él se vuelve insensible, incapaz de escuchar la palabra de Dios, y allí hace presencia otro vicio, que es la soberbia. La soberbia va a tomar a este individuo y lo va a llevar a creerse justificado, a volverse arrogante, audaz e insolente. ¿Por qué? Porque él comienza a mirar con desprecio la obediencia y cree que las consecuencias nunca le van a alcanzar. Bueno, la iglesia del Señor de nuestros días debe pensar seriamente si realmente estamos velando debidamente o si de alguna manera nosotros estamos siendo superficiales a la hora de cumplir con esos deberes de velar y de ser sobrios. Pero pensar seriamente. ¿Estamos sincera y comprometidamente vigilando nuestro andar para agradar al Señor con nuestras vidas? ¿O nos está dando lo mismo, como sea que vivamos, y de alguna manera estamos cayendo en una suerte de actitud insolente, creyendo que sea como sea que andemos, vamos a ser de agrados para el Señor? Esa pregunta es importante porque reflexionar en ella nos permitirá ver la condición real de nuestros corazones. Y al mismo tiempo nos mostrará la forma en que algunas actitudes o indiferencias están poniendo en riesgo la eternidad que el Señor nos ofrece por medio de su palabra. Es ese aspecto que nosotros queremos centrar nuestra atención a la consideración de los versículos que acabamos de leer en Hebreos capítulo 12. Vamos a estar viendo en primer lugar un mandamiento. El mandamiento que se nos describe allí en Hebreos 12, versículo 15. El mandamiento es: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Si ustedes han leído la carta a los Hebreos, recordarán que el contexto donde se encuentran estos pasajes, el autor les ha venido diciendo a ellos que deben perseverar, que deben correr con paciencia la carrera que tienen por delante. Y les hace ver que el desánimo no debe ser una causa de abandonar esa carrera. Él les ha dicho que ellos deben tener puestos los ojos en Jesús. En ese capítulo 12, luego de instruirles cómo deben correr la carrera, les menciona que las disciplinas o las pruebas de la vida son temporales, pero que además llevan la intención de producir en ellos un fruto provechoso, un fruto apacible de justicia. Y quédense con esa frase porque va a contrastar otro tipo de fruto que vamos a ver en el pasaje que vamos a leer nosotros. Por ejemplo, Hebreos 12:11 dice allí: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Ese es el propósito de las pruebas, por lo cual ellos deben esforzarse en tomar medidas para hacer siempre bien lo que debe hacerse bien. Dice el versículo 13, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Deben tomar medidas. Explícitamente luego les dice que deben seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie va a ver al Señor. Y entonces llega nuestro mandamiento en el versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es lo que hay que mirar bien? El hecho de que alguno no esté brindando, o el hecho de que alguno esté brindando la impresión de dejar de alcanzar la gracia de Dios. A eso es que hay que estar atento. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y necesitamos responder a dos preguntas al leer esa porción. ¿Qué significa dejar de alcanzar la gracia de Dios? ¿Y cómo puede alguien dejar de alcanzar la gracia de Dios? En respuesta a la primera pregunta, ¿qué significa dejar de alcanzar la gracia de Dios? Bueno, ahí debemos responder, en primer lugar, y de manera categórica, que eso no significa perder la salvación. En esta misma carta, el autor a los Hebreos
Él ha dejado claramente establecido que por medio del sacrificio muy eficaz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tú y yo y todos los creyentes han sido hechos perfectos para siempre. Eso está claramente enseñado en los capítulos 9 y 10 de esta carta a los Efesios, a los Hebreos. En la carta a los Efesios se nos dice, luego de que Pablo ha argumentado cómo nosotros somos, cómo hemos sido bendecidos con todo tipo de bendición en los lugares celestiales, él dice que para que creamos esa verdad, se nos ha concedido el Espíritu Santo como arras, como una garantía de que recibiremos esa recompensa. Así que ese pasaje no puede estar significando que el cristiano en algún momento puede perder la salvación. Entonces volvemos a la pregunta, ¿qué significa? Bueno, esa pregunta puede involucrar una respuesta en dos sentidos. El autor puede estar haciendo referencia a los incrédulos que simplemente estarían en riesgo de perderse y con eso no alcanzar la gracia de la salvación al ser indiferentes e incrédulos al Señor. O por otro lado, esa advertencia puede estar siendo dirigida a personas en medio de la congregación, sean creyentes o no, que estaban mostrando con su desánimo una actitud de indiferencia y desinterés a obedecer al Señor. Si esa advertencia involucra a hermanos y creemos que los involucra, entonces debemos concluir que no alcanzar la gracia de Dios significa para estos hermanos perder privilegios y bendiciones asociados a la vida cristiana. ¿Es eso lo que significa? Estamos hablando de esa gracia sustentadora. Es esa fuerza que el Señor nos concede cada día para seguir corriendo la carrera de la fe. Y quedarse corto de esa gracia, dejar de alcanzar esa gracia, significa que es cuando un cristiano pretende correr en sus propias fuerzas. Es cuando un cristiano pretende vivir la vida cristiana sin orar, sin leer la palabra de Dios, sin buscar una comunión con el Señor Jesucristo y con su iglesia. Él está simplemente como que dejando de abastecerse con el combustible divino. Él se está volviendo negligente y soberbio, creyendo que puede vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas, que él puede avanzar por su propia cuenta, o peor aún, que él puede ajustar las demandas de la vida cristiana, calibrar las demandas de la vida cristiana para creer el que está cumpliendo. La segunda pregunta era, ¿cómo alguien puede dejar de alcanzar la gracia de Dios? Y para responder esa pregunta, entonces consideramos el resto de los versículos 16 al 17, porque la respuesta a esa pregunta se desprende de lo que continúa diciendo el autor en esos textos. ¿Y qué es lo que él va a decir en esos textos? Que alguien puede alguien puede dejar de alcanzar la gracia de Dios, sí, a causa de una raíz de amargura o por imitar la conducta de un individuo llamado Esaú. De esa manera, alguien podría dejar de alcanzar la gracia de Dios. Lo que nos lleva entonces a considerar qué es la raíz de amargura. Ese es nuestro segundo punto. ¿Qué es esa raíz de amargura? Dice Hebreos, versículo 12, versículo 15, la segunda parte. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mis hermanos, contrario a lo que inmediatamente nuestra mente pudiera sugerir que esta raíz de amargura es, debemos decir que no es lo que significa en este pasaje. ¿Por qué? Porque nosotros inmediatamente cuando pensamos en amargura, pensamos en ese estado emocional, ¿sí? Que es negativo, que surge del daño recibido, de la ira, de la tristeza. La Biblia parece asimilarlo a un veneno de tipo espiritual que corroe el corazón, que obstaculiza el crecimiento espiritual y afecta negativamente las relaciones.
Con eso asociamos nosotros la amargura. Y de esa manera la Biblia lo presenta en sentido general. De hecho, nosotros vemos eso en la vida de una dama del Antiguo Testamento. Vayan conmigo a Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1, versículo... lean conmigo desde el versículo 20, en Ruth capítulo 1. Dice, este es Noemí hablando. Ruth capítulo 1, versículo 20, y ella les respondía, Noemí es la que está hablando acá. Ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Lo que Noemí está pidiendo acá, después de perder a su esposo e hijos, les dice, ya no me llamen Mara, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Así que en sentido general, sí, eso es lo que significa la amargura, y de hecho la Biblia así lo plantea. Pero en este pasaje, eso no es lo que significa. ¿Y por qué decimos esto? Porque el autor aquí lo que está citando es un pasaje del Antiguo Testamento. El autor a los Hebreos está citando, y de hecho de esa manera él aclara el significado del pasaje. El autor a los Hebreos está citando un pasaje de Deuteronomio. Les invito a que vayan allá conmigo. Deuteronomio capítulo 29. Al nosotros contemplar este pasaje de Deuteronomio 29, entendemos a dónde está apuntando la enseñanza del pasaje acá en Hebreos. La cita de Deuteronomio 29 es versículo 18. Deuteronomio 29, 18 dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Ahí está la cita. Es ese pasaje el que está citando el autor a los Hebreos. Moisés, en este contexto, le está advirtiendo al pueblo que no debe haber nadie, ningún individuo, ninguna familia, ninguna tribu, cuyo corazón se aparte de Dios para adorar a los dioses de las naciones vecinas. Y entonces usa esa metáfora, una raíz que produzca hiel y ajenjo, o como lo dice las Américas, una planta de raíz amarga y venenosa. Fíjense que ni el autor de los Hebreos ni Moisés acá están diciendo que esa raíz brota del corazón. Si leemos con cuidado, ninguno de los dos pasajes dice que esa raíz está brotando del corazón. La idea es que esta raíz representa a una persona o un grupo de personas que secretamente abrigan la intención de ceder y volverse a la idolatría que resultaba tan atractiva para el pueblo de Israel en ese tiempo. ¿Por qué? Porque no era tan estricta como la ley de Jehová. Ellos secretamente deseaban en sus corazones poder recrearse con la mundanalidad de los pueblos impíos, entre quienes sus dioses eran más amigables y en general les permitían el poder experimentar sin restricciones los placeres de la carne. Así que la idea o el peligro de esta raíz es que el fruto que produciría es dañino, es amargo, es venenoso. Ese individuo con esa tendencia iba a brindar resultados negativos, venenosos, dañinos. ¿Cómo? Pues por su mal ejemplo, por su influencia. Y debían tener cuidado, porque esa actitud podía diseminarse entre el pueblo, podía extenderse y contaminar a toda la congregación. Eso es lo que está enseñando Moisés en este pasaje y es lo que quiere enseñarnos el autor a los Hebreos en Hebreos capítulo 12. Ahora, es interesante leer el versículo 19 de Deuteronomio 29 también, porque aclara
la motivación de ese individuo que se constituye en una raíz de amargura para el pueblo. ¿Qué dice Deuteronomio 29:19? Dice, ese individuo, que ya se constituyó en una raíz de hiel y ajenjo, dice, suceda que ese individuo, al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Eso se lo predica él a él mismo. Tendré paz, aunque ande en la terquedad de mi corazón. O sea, él cree que puede pecar impunemente y que la ira de Dios no lo va a alcanzar. Él piensa que las promesas de bendición se aplicarán a él, incluso si él vive de la manera más desconsiderada, deliberada, en una desobediencia crasa y en obstinación. Moisés subraya que esa actitud no solo lo va a destruir a él, sino que puede dañar a toda la comunidad. La misma enseñanza del autor a los hebreos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, por ella muchos sean contaminados. La presunción de un individuo puede invocar el juicio de Dios sobre toda la comunidad. Vean cómo lo plantea John Piper comentando acerca de este mismo pasaje de Hebreos. Él dice, hablando de este individuo que se constituye en una raíz de amargura o raíz de hiel y ajenjo, él dice, es una persona que malinterpreta el concepto de la seguridad eterna. Él se siente seguro, aunque no esté seguro. Él dice para él mismo, tendré paz, estaré seguro, aunque ande en la terquedad de mi corazón. Entiende mal el pacto que hace Dios. Él cree que está seguro del juicio de Dios, dado que forma parte del pueblo del pacto. Ese es este individuo que se constituye en una raíz de amargura. Ahora, la segunda respuesta a cómo dejar de alcanzar la gracia de Dios, dice el autor a los Hebreos, que es siendo semejantes a alguien llamado Esaú. Vayan conmigo a Hebreos nuevamente, Hebreos 12. Leamos los versículos 16 al 17 otra vez para recordar el argumento. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. El autor a los Hebreos ahora nos menciona que tengamos cuidado de dejar de alcanzar la gracia de Dios siendo fornicarios, es decir, inmorales, como lo traduce la Biblia de las Américas, o siendo un individuo profano, es decir, alguien libertino, alguien sin restricciones. Y pone el ejemplo de Esaú. No sean ni inmorales, no sean profanos como Esaú. Parece que se le vino a la mente ese personaje. Este Esaú es mencionado por primera vez en Génesis 25. Allí se nos narra el nacimiento de él junto a su gemelo Jacob. Se nos dice cómo él fue un hombre diestro para la caza. Pareciera que esa tendencia de él a ser más fuerte, esforzado, varonil, le hizo merecedor del afecto bien parcialmente marcado de su papá. Y un buen día, él llega cansado del trabajo del campo y ruega a su hermano Jacob que le dé de comer de lo que éste está haciendo. Su hermano Jacob aprovecha la situación para plantearle un negocio bastante atrevido, una negociación bastante atrevida. Él le pide, a cambio de comida, la primogenitura de su hermano Esaú. El cambio de su primogenitura por la comida que Esaú está pidiendo. Nosotros sabemos, o deberíamos saber, que el pecado entontece. El pecado nos hace torpes. La Biblia dice en Romanos 6, versículo 23, que la paga del pecado, o sea, lo que el pecado te da en retribución cuando tú lo cometes, es muerte. Pero además, el pecado tiene la capacidad de engañarte, como decían en mi país, de engatusarte, de
llenar de tinieblas tu razonamiento, de manera que tú no veas las cosas como debes verla. Eso es lo que está pasando acá. Este Esaú, actuando como un individuo controlado por sus pasiones carnales, él no se detiene a considerar lo absurda de la propuesta de su hermano Jacob. Él simplemente permite que el engaño del pecado le lleve a aceptar esa transacción inútil que solo le puede brindar es una satisfacción carnal momentánea y que le va a traer unas consecuencias terribles y eternas. Esaú ejemplifica a la medida la persona incrédula que entiende que todo placer carnal debe ser satisfecho. Ese tipo de individuo a quien Esaú ejemplifica. En su pereza, Esaú, por negarse a sí mismo, él se miente y engañado por su pecado en un acto soberbio, él cree que tiene el control de su vida espiritual, volviéndose un insolente. Y ya lo vamos a ver, ilustrado en su propia vida. Una vez que él ha actuado de la manera más insolente, despreciando sus privilegios de ser el primogénito, de ser el canal de herencia del pacto con Dios, las promesas, la línea mesiánica, todo eso estaba envuelto en la primogenitura de Esaú. Y él cree que puede jugar con esas cosas. Él cree que más tarde podrá recuperar cuando él quiera todas esas bendiciones. Veamos la manera tan descuidada en Génesis capítulo 25, en que Esaú menospreció su primogenitura. Génesis capítulo 25, dice el versículo 34. Leamos el 33. Dice, y dijo Jacob, júramelo en este día. Es como que, asegúrame que me vas a dar tu primogenitura. Júramelo en este día. Y él, Esaú, le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Y vean el versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Una manera descuidada, irreverente e insolente, como trató Esaú las bendiciones y privilegios que él tenía. Nada le importó. Se nos dice simplemente, con una crudeza que estremece, que Esaú y comió y bebió y se levantó y se fue, como que lo que él estaba tratando, como que su primogenitura era un pedazo de madera, algo sin valor alguno. No hubo un lamento ahí, no hubo un segundo pensamiento. Actuó con total frialdad. Demostró que para él la herencia más grande no era la promesa de Abraham, el pacto divino, la bendición espiritual. Lo que más valía para él era el valor de calorías que podía tener ese plato de lentejas. Fue un acto de mera glotonería carnal. Despreció lo eterno. Mis hermanos, piensen esto. Esaú despreció lo eterno por un placer carnal que duró lo que demoró es cada bocado en pasar de su boca a su aparato digestivo. Hasta ahí, el placer lo sintió en el momento en que ese alimento estaba en su boca. Ya al pasar al aparato digestivo, nada, ya el placer se había ido. Y cambió su primogenitura por eso. Y comió y bebió y se marchó y se fue. Eso fue el fin de la historia. Así demuestra el impío que solo valora lo que él se puede tragar en el momento. Actuó como un profano al no dar valor a lo sagrado de Dios. Ahora, la insolencia de Esaú va a llegar a un clímax. Cuando él cree que tiene en control su vida espiritual. Él pensaba que podría él mismo hacerse de las bendiciones, recuperar esas bendiciones cuando él quisiera.
Él creyó que él podía despreciar a Dios y tomarlo en serio cuando él quisiera. Él creyó eso. Vuelvan conmigo a Génesis, capítulo 27. Veamos ahí en vivo a Esaú procurando hacerse de esa bendición nuevamente, porque él cree que tiene todo bajo control. Esaú es ese tipo de persona, de cristiano, entre comillas, al día de hoy, que al escuchar la palabra de Dios, las advertencias de Dios, él razona en su corazón y dice, ay, Dios no es tan así. Génesis 27, versículo 34, dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy, ¿qué? Amarga exclamación. Ahí está la palabra. Una muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. El padre le dice, no, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Versículo 38. Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición? Padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Porque como dice el autor a los Hebreos, aunque procuró con lágrimas esa bendición, ya no había oportunidad para el arrepentimiento. Ahora, ¿cómo es que si Esaú se arrepintió, Dios no le perdonó? Esaú sí se arrepintió, pero de la consecuencia, y fue por las consecuencias que él lloró amargamente. Él no se arrepintió de su profanidad, él no se arrepintió del desprecio de su primogenitura, de sus privilegios. Su arrepentimiento fue de la pérdida, no de su actitud profana. Ese es Esaú. Y es ese individuo que el autor a los Hebreos nos dice que no debemos ser como él. Que tengamos cuidado. Que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Que no haya un fornicario o profano como este Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y ya sabemos que aun cuando quiso luego como recuperar las bendiciones, ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Qué aprendemos de esta historia? ¿Qué aprendemos de este pasaje? En primer lugar, hermanos, que debemos velar, ser muy diligentes. Pablo dice a los romanos en Romanos 12, versículo 11, que en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Debemos recordar que el llamado del autor a los Hebreos, de hecho, no es primariamente individual, sino colectivo. Él dice, mirad bien, no sea que alguno, o sea, tú debes mirar que no haya alguno que pareciera que puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. Nosotros debemos ser intencionales en alentar a los desalentados, a los que parece que no van corriendo bien la carrera. Porque, mis hermanos, si se dieron cuenta, todo esto es progresivo. Esa vigilancia intencional que deberíamos tener los unos con los otros es el primer punto de control para evitar toda una catástrofe. Y por supuesto, debemos velar sobre nosotros mismos. ¿Quién quisiera constituirse en tropiezo para los demás? Pero debemos tener cuidado de no ser descuidados en esa labor individual, porque a veces no caemos en cuenta, mis hermanos, que la negligencia espiritual de uno puede ser el resultado de la negligencia comunitaria de muchos. Si te acuerdas, hermano, que tú eres parte del cuerpo de Cristo, piénsalo de esta manera. Las comparaciones que la Biblia utiliza no las utiliza en vano. Cuando te pisas el dedo meñique, ¿cómo sabes que te duele? Porque tu cerebro te lo está informando. Y de alguna manera
Este dolor afecta al resto del cuerpo. Bueno, cuando actúas indolentemente o sin la diligencia debida, de alguna manera podrías estar afectando al cuerpo del cual formas parte. Pertenecemos a ese cuerpo. Lo que nos pasa a uno afecta al resto de los miembros del mismo cuerpo. Es por eso que debemos velar por nosotros mismos, pero también por los demás. En segundo lugar, preguntémonos, ¿qué placeres, qué ganancias inmediatas, como lo que persiguió Esaú, estamos nosotros al día de hoy cambiando por la gracia de Dios, creyendo de manera insolente que luego tendremos tiempo de recuperarlo todo? Pensemos para nosotros mismos y llenemos el espacio allí con aquello que nosotros sabemos que no está bien, que de alguna manera está afectando nuestra vida espiritual, que de alguna manera está entorpeciendo nuestro avance en la carrera cristiana. Pensemos en eso y respondamos. ¿Es ese placer con el que estoy jugueteando, consintiendo secretamente? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese placer que podría estar endureciendo mi corazón y de alguna manera llevándome engañado a dejar de velar y de ser sobrio? ¿Alguna relación que de pronto te está alejando de Dios? ¿Algún trabajo, algún empleo que compromete tus valores, tu testimonio cristiano? ¿Algún deseo carnal desenfrenado que te está llevando a consumir pornografía? Mis hermanos, si al día de hoy no es necesario ir a este tipo de lugares explícitos en la web, sitios turbios de pornografía, la pornografía al día de hoy es explícita en las redes sociales y nosotros debemos guardarnos. Si es necesario, abandonemos lo que tengamos que abandonar. Es tal vez algo más sutil como la fuerte adicción a esos mismos dispositivos móviles que está afectando a muchos de nosotros al día de hoy. ¿Qué es aquello? ¿Cuál es ese placer o ganancia inmediata que nosotros estamos cambiando por la gracia de Dios, por los privilegios del Señor? Mis hermanos, pensar profanamente como Esaú nos lleva a la insolencia. Nos lleva a creer que tenemos el control de nuestras vidas cristianas. Sin embargo, nosotros debemos preguntarnos, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos nosotros dónde se halla la línea que separa a nuestro atrevimiento de la paciencia de Dios? ¿Cómo sabemos nosotros cuando cruzamos esa línea en la que ya no nos hallamos bajo la paciencia de Dios, sino bajo la ira de Dios? ¿Cómo sabemos nosotros cuál es ese punto de no retorno en el cual nuestros corazones ya endurecidos no pueden soportar las palabras de exhortación? Piensen esto. El autor de los Hebreos confiaba en la seguridad de la salvación, pero él nunca dejó de hacerle este tipo de advertencias a los hermanos. Él continúa a lo largo de toda la carta. Oigan bien, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo sabemos? Mis hermanos, debemos estar muy alertas, debemos estar muy atentos a no descuidar este deber que podría llevarnos a engañarnos a nosotros mismos. La única muestra de que nosotros somos escogidos en Dios, de que estamos perseverando hasta el final, es que estamos mostrando la misma solicitud del principio. Cuidado con permitir que el desánimo o las pruebas o aflicciones puedan generar en nosotros, ese tipo de desánimo que lleva a que desarrollemos una actitud de raíz de amargura. Porque este es el contexto del pasaje finalmente. Ese pasaje está anclado en la advertencia del autor a los hebreos diciéndoles que
la disciplina no debe ser causa de tristeza, produce un fruto de provecho. Recuerden cómo lo leíamos hace un momento en versículo 10 y 11. Dice Hebreos 10, 12, versículo 10. Aquellos ciertamente, hablando de los padres, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahora, mis hermanos, en tercer lugar, y ya para terminar, esta enseñanza estaría incompleta si nosotros lo dejamos hasta acá. En el mandato, mirad bien, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Pero si no mencionamos el cómo obedecerlo, creo que estaríamos dejando el trabajo a mitad de camino. Hemos recalcado una y otra vez el mandamiento, ilustramos con ejemplos, pero en la práctica, ¿cómo obedecemos nosotros? Ese mirad bien. Ese mirad bien es un solo verbo en el original. Supervisar, es como tú te superpones a una multitud y tratas de ver por encima. Y nosotros debemos hacer eso, pero ¿cómo lo hacemos? El autor a los Hebreos ya ha dado la respuesta en el contexto de Hebreos 12. ¿Recuerdan? Ese es un texto que deberíamos sabernos. Hebreos 12:1. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es así. Así es como nosotros obedecemos este mandamiento, viendo al Señor Jesucristo. Ese es todo el argumento del autor a los Hebreos a lo largo de la carta. Él ya comenzó desde el principio diciéndoles: en el principio Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Y comienza a describir la superioridad de Jesús sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre el sumo sacerdocio, cómo el nuevo pacto es superior al antiguo pacto. Es viendo a nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos obedecer este mandamiento de mirad bien. ¿Saben por qué? Porque es que solo contemplándolo a Él nosotros vamos a ver cómo nuestro Señor, Él es más satisfactorio y más placentero que cualquier placer o cualquier distracción momentánea que este mundo puede ofrecer. Vean cómo lo dice Pedro, en 1 de Pedro 1:4. Si quieren, no vayan allá, yo se los leo. En 1 de Pedro 2, versículo 4 dice: acercándoos a Él, a Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y el versículo 7 añade: para vosotros, para los que creéis, Él es precioso. El Señor Jesús es precioso para Dios el Padre y es precioso y valioso para nosotros también. Nosotros debemos ejercitar nuestra fe al punto de que llegue ese momento en que veamos a nuestro Señor y Salvador como aquella fuente de placer y deleite que se superpone a cualquier placer y deleite terrenal que este mundo te pueda ofrecer. Porque solo mirándole a Él y permaneciendo en Él, ese fruto de justicia, ese fruto apacible de justicia, que es contrario al fruto que produce hiel y ajenjo, se va a manifestar en nuestras vidas. Dice Juan en el capítulo 15, en los versículos 4 al 6, Juan capítulo 15, él dice: permaneced en mí, dice el Señor. Y eso es un sinónimo de poner los ojos en Jesús, puestos los ojos en el Señor Jesucristo. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si nos damos cuenta al leer ese pasaje, podremos llevar fruto permaneciendo en Él. A nosotros no se nos manda a que demos fruto, se nos manda a permanecer en Él.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, entonces este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Permaneciendo en el Señor Jesucristo, contemplando su gloria, viendo cómo Él se conduce, nosotros somos transformados y entonces damos fruto. ¿Cómo se manejó Esaú con el hambre desaforada que trajo? Lo llevó a comportarse de una manera profana, a menospreciar sus bendiciones espirituales. ¿Puedes pensar en el Señor Jesucristo teniendo hambre? Claro que sí. En la tentación, en el desierto. Y eso no fue un hambre cualquiera. Estamos hablando de 40 días. Tú y yo no tenemos ni idea de lo que significa un hambre de 40 días. Pero nuestro Señor, en la tentación en el desierto, dice que luego de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y entonces vino Satanás a tentarle. Y cuando le ofrece que convierta las piedras en pan y satisfaga su deseo legítimo de hambre en su cuerpo carnal, ¿cuál es la respuesta del Señor? No. Eso no es así, Satanás. Él dice, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué significa esa respuesta? Mis hermanos, que nosotros no estamos supuestos a satisfacer nuestros deseos carnales en detrimento de nuestra vida espiritual, porque no solo de pan vive el hombre. El hombre es cuerpo y es espíritu. Y por satisfacer tus deseos carnales, no estamos llamados a destruir nuestro ser espiritual. Y por eso el Señor sabe decir, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es viendo a nuestro Rey y Salvador Jesucristo que nosotros podemos mantenernos firmes, no siendo profanos, no siendo fornicarios como Esaú, no constituyéndonos en una raíz de amargura que perturbe la obra del Señor en medio de su iglesia. Que el Señor nos ayude, que Él sea nuestro guía fiel en medio de esta carrera, mis hermanos. Que nos llame el autor a los Hebreos que corramos con paciencia, pero mirando por nosotros mismos y por todos nosotros. Que sea Él asistiéndonos, que sea Él ayudándonos y que sea Él bendiciendo esta preciosa congregación para su gloria. Vamos a orar.